Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, Leo. Mi querido Leo, hay una imagen muy curiosa que estoy viendo. Es como que tú, Leo, como si hubiera lo que es un árbol muy grande, muy frondoso ese árbol, y ese árbol, mi querido Leo, está lleno de frutos, pero aparte de tener hojas, tiene muchas espinas, Leo. ¿Qué me quiere decir con esto, mi querido Leo? Muchos de ustedes tienen tanto amor que dar, muchos de ustedes, cariño, buscan posiblemente lo que es relaciones formales, amigos verdaderos, situaciones verdaderas, mi querido Leo, pero en estos momentos es como que tú te estás protegiendo o te están pidiendo que vayas con cautela. Porque aunque tú, cariño, tengas unos frutos muy dulces, tienes muchas espinas dentro de las hojas, Leo. No sé por qué siento, Leo, que posiblemente muchos de ustedes son, como se dice, mal juzgados. Quizás por tu carácter, quizás porque quieres las cosas verdaderas, porque quieres cosas reales. No estás para fantasear, no estás posiblemente para personas falsas, pero es como que tú buscas un perfil verdadero, pero quizás te ha llevado lo que es una decepción, o te está llevando lo que es una decepción, o te topas con personas, cariño, que no piensan como tú, o que no tienen tus ideales como tú, mi querido Leo. Esta situación puede llevarlo lo que es a tu terreno. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser amistades. Si este mensaje lo llevamos lo que es en el amor, Leo, a lo mejor tú has sido sincero, sincera, leal con una persona. Y esta persona, cariño, termina por decepcionarte o te ha decepcionado. Y las espinas, cariño, es una forma de defenderte. O una forma, sé que con lo que yo voy a decir voy a causar mucha controversia. Una forma de desquitarte, Leo. Como dice mi madre, estoy picona. Es como que tú quieres posiblemente pagarle a esta persona con la misma moneda, o quieres simplemente que las cosas se le devuelvan. Pero no es porque tú tengas ese sentimiento de estar buscando venganza, no, simplemente porque te han hecho algo, Leo. Algo que simplemente ha cambiado lo que es tu carácter, tu buena fe, tu confianza en los demás. Porque te estás protegiendo. Pero mi querido Leo, ¿de qué sirve de que tú tengas tanto amor que dar, porque esos frutos son dulces, si tú siempre vas con desconfianza?
porque quizás has vivido una situación negativa con una persona, porque quizás, cariño, las amistades que han llegado a lo que es a tu vida te han pagado mal. Eso no quiere decir que todo el mundo sea malo, sea mala. Tienes que romper esa maldición, tienes que cambiar tu forma de pensar, porque si no, lo estás atrayendo. Recuerda, mi querido Leo, que el universo no distingue entre negativo o positivo, te va a dar lo que tú estás vibrando. Y en estos momentos tú, Leo, estás vibrando desconfianza, aunque seas una persona que tiene mucho amor que dar. Aunque seas una persona leal, aunque seas una persona buena, estás vibrando desconfianza. Y eso, cariño, es mala vibra. Por eso que atraes lo que atraes. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Tauro. Me sale Aries. Cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver. La letra J, la letra K, la letra M o W, la letra U, la letra H y la letra E. Puede coincidir en cualquier inicial del nombre de esa persona, el apodo, el apelativo, como lo llame su familia, su entorno. Puede coincidir. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Me sale la carta del 7 de oros. La carta del 7 de oros, cariño, representa a un personaje que está yendo en busca de algo que siente que lo pertenece, de algo que siente que es justo. Muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente puede ser que estás en un reclamo legal por la parte económica también. Puede ser que tú me dices, Richard, estoy concursando para que me suban un puesto, para que me asciendan lo que es en el trabajo. O muchos de ustedes, Leo, están intentando sacar adelante un proyecto, un sueño, pero siento, Leo, que esta situación te causa mucho estrés. Siento que esta situación, cariño, es como que no tienes tiempo para ti. No tienes tiempo para dormir. No tienes tiempo, cariño, para estar en paz, porque quizás estás preocupada cómo saldrá ese juicio, estás preocupado cómo saldrá ese juicio, estás preocupado si ese negocio va a rendir, estás preocupado con las cuentas. Yo te entiendo, Leo, yo te entiendo, pero no puedes continuar así, porque si tú continúas siempre con esa tensión, si tú continúas siempre con esa preocupación, Leo, al final las cosas te van a salir mal, porque estás atrayendo negatividad, Leo. Es un concepto que ustedes tienen que grabárselo en su mente. ¿Te ha pasado que tú me dices, Richard, no sé qué pasa, que terminé con mi pareja, a la semana se estropea mi coche, a la otra semana me enfermo, en la próxima semana me quedo sin trabajo? Es un efecto dominó. Cuando tú estás vibrando mal, en este caso tú estás preocupado, preocupada, mi querido Leo, por esos problemas económicos, esa energía lamentablemente afecta a tu entorno, afecta a tu hogar, afecta la comunicación con tu familia, afecta tu salud, afecta la relación con tu pareja, porque a lo mejor tú estás bien con tu pareja, pero tienes problemas con tu familia, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas con tu salud. Y entonces empieza a haber cambios con tu pareja. No todo tiene que ser que tu mundo en estos momentos es una desgracia, no. Richard, he tenido una pequeña discusión con una amiga, he tenido una pequeña riña con mi hermana, con mi hermano, con la familia. Y da la casualidad que llego y mi pareja también no me entiende y hemos reventado. ¿Por qué? Porque estás arrastrando esa mala energía, Leo. Por eso es importante que tú mantengas la calma.
A lo mejor tú me dices, Richard, para ti es fácil decirlo porque tú no estás en mi problema. Te entiendo, pero no vas a sacar nada si tú sigues dando vuelta a tu cabeza con ese tema que te está agobiando. Tú tienes que buscar soluciones, pero de una forma calmada, Leo. Para todo va a haber solución. Mientras tú tengas vida, cariño, para todo va a haber solución. Pero es como que tú ya te estás sentenciando, como que tú te estás inclinando a lo peor del caso, Leo. Trata de ser positiva, trata de ser positivo. Es cierto que estás pasando por un momento algo tenso, o de repente es un problema pequeño, pero tú lo estás agrandando, Leo. El otro mensaje también, mi querido Leo, si tú eres una persona que trabaja mucho, porque también puede ser que tú estás trabajando mucho, pero fíjate cómo está este hombre, está herido, cariño, está tenso, mira su cara, para gritando, para renegando, mi querido Leo. No todo es dinero en la vida, Leo. Es cierto que hay que tener ilusiones, es cierto que hay que tener metas, mi querido Leo, pero no por eso vas a sacrificar tu vida. Cómprate una ropa bonita, arréglate el cabello, píntate, sal a comer, sal a la discoteca, sal al antro, diviértete un poco, desconecta. Desconecta, cariño. Ya, Richa, pero eso implica gastar. Lo vas a recuperar porque vas a estar recargado y recargada de buena energía, de buena vibra, Leo. Pero si tú te vas al trabajo al día siguiente, otro día más, cómo detesto este trabajo, ojalá me llegue algo bueno, estás renegando, estás vibrando mal. Todo es vibración. Todo es vibración. Miren, ustedes hagan algo muy curioso. Busquen, vamos a poner una lámina, puede ser de aluminio, si es aluminio mejor, ¿vale? Porque es buen conductor. O de cobre también, que es buen conductor. Encima de esa lámina pon arena, cariño. Pon arena, arena finita, pon. Y empieza a hacer sonar cualquier música que sea grave, fuerte, cariño. O ponlo al costado de tu parlante, fuerte. Vas a ver que esa arena forma figuras de acuerdo a lo que está saliendo el sonido. Todo es vibración, todo es energía, Leo. De acuerdo a lo que tú estás vibrando, va a ser tu futuro. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Haz ese ejemplo, Leo. Tan sencillo. O busca en internet, busca en YouTube. Todo es vibración. Entonces tienes que buscar un equilibrio. Tú tienes mucho amor que dar. Hay personas que quieren acercarse a ti. Hay personas que a lo mejor tú le gustas, tú le interesas, Leo. Pero tú tienes espinas, te proteges, te cuidas. Tienes que buscar un equilibrio. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, pero antes de eso, te voy a sacar lo que es una carta de los ángeles, de los arcángeles. ¿Qué mensaje te dan? Leo, vamos a ver, Leo, cariño. Vamos a ver. Dice, maternizar, escucha, el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento, mi querido Leo. ¿Sabes qué siento con esta carta, mi querido Leo? Siento que muchos de ustedes te ha costado poder tener lo que tú tienes actualmente. Siento que tú has tenido una infancia, una juventud muy difícil. Muy difícil. Veo que había muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años en la cual de repente tú lo único que necesitabas es que tu padre o tu madre o la persona que estaba a cargo te dé un abrazo, te comprenda. Pero aquí yo siento, cariño, que te faltó amor de padre, amor de madre. O actualmente te está faltando amor de padre, amor de madre, mi querido Leo. Siento como que todo el mundo piensa que tú no tienes problemas, como que todo el mundo piensa, cariño, que tú estás bien. Económicamente, moralmente, físicamente.
Pero si tú no demuestras, cariño, lo que te está pasando, quizás es por tu ego, por tu orgullo, la cual, sinceramente, no te critico. No te critico, porque todos cargamos nuestra cruz a nuestra manera. Todos tenemos nuestros problemas, cariño. Cada persona tiene su historia que arrastra. Pero yo siento, Leo, como que tú necesitas que alguien te mime, necesitas que alguien te entienda, necesitas que alguien reconozca tu esfuerzo. Porque es como que tú en este momento, Leo, estuvieras remando sola, estuvieras remando solo. A lo mejor tienes a tu cargo a tu familia, a tus hijos, a tu entorno. Estás remando solo, Leo. No te cierres. Si existe una persona que te pueda ayudar, si existe una persona que a lo mejor te dice, ¿cómo estás? Escucha, cariño. No intentes resolver tus problemas tú solo, tú sola. Somos seres humanos. En algún momento necesitamos de alguien que nos guíe, de alguien que nos mime, cariño. No sé por qué siento también, corazón, que es como que tú necesitas ver un ejemplo. Es como que tú necesitas posiblemente ver a tu familia unida. Es como que tú me dices, Richard, lamentablemente yo vengo de una familia desestructurada o en tu familia había mucha carencia, por eso que tú tienes miedo, y esto no tiene por qué ser malo ni debilidad, tú tienes miedo vivir eso otra vez, o que tus hijos o tu entorno vivan eso otra vez, Leo. Tú no quieres que esa historia se repita, cariño. O muchos de ustedes están viviendo una historia posiblemente de los padres. A lo mejor si tu madre se separó, tú también te has separado. A lo mejor si tú eres madre soltera, tu madre también fue madre soltera. O de repente si tu padre no fue una persona positiva, tu pareja actual tampoco es una persona positiva. Es algo que estás arrastrando, es algo que tú has estado evitando, pero sin embargo ha pasado. Leo, mira, tú has escuchado la frase, y esto también en un vuelo que tuve lo que es en Perú, me encontré con una mujer que leía mucho la Biblia, lee mucho la Biblia, y esta mujer me dijo, los pecados de los padres arrastran los hijos hasta por cuarta generación. Me lo dijo esta mujer. Hasta por cuarta generación arrastran. A lo mejor, cariño, lo que tú estás viviendo, lo ha vivido tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, cariño. Tú empiezas a indagar, tú empiezas a averiguar. Pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo soy una buena persona? ¿Por qué si yo de repente hago bien las cosas? Yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo no quiero que los demás pasen por esto. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Averigua, cariño. Si tú ya tienes una idea por qué te pasa esto, mi querido Leo, un día en tu intimidad o en tu oración di, por favor, Padre Todopoderoso, te pido que perdones cualquier mal que yo esté arrastrando, cualquier maldición que yo esté arrastrando. Te pido que perdones a mis padres, te pido que perdones a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a mi familia. ¿Por qué ellos han obrado mal y siento que yo estoy pagando esto? Por favor, Padre, te pido a Jehová, a Dios, como quieras llamarlo, te pido por favor, necesito un respiro, perdóname. Perdóname si yo también he fallado. Perdona a mis padres, perdona a mis abuelos, perdona a mi familia. Pero quiero ser feliz. Ya he pagado lo que he pagado. Quiero ser feliz. Porque siento, corazón, que muchos de ustedes, mira, y curiosamente, aquí salen 4 ángeles. Y aquí sale lo que es una criatura, cariño. Y el mensaje dice, el arcángel Gabriel, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas 2 actividades son importantes para ti en este momento. Tienes que empezar a preocuparte por ti también, Leo. Pero yo siento, Leo, que posiblemente lo que tú estás viviendo, quizás es porque hay algo que estás arrastrando.
O de repente tú has discutido con tu padre, con tu madre, hay algo que tú no perdonas. Necesitas zanjar esa situación. Necesitas cerrar ese ciclo, Leo. Necesitas. ¿Por qué? No digo todos, pero tú averigua si tu abuelo fue buena persona, si no dejó a alguien, tu abuela cómo se portó, averigua tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu madre qué historia arrastra, tu padre también qué historia arrastra. Con esto no te digo que tú lo juzgues, no, simplemente es una oración que se cierre este ciclo ya, Leo. Ahí puede estar, cariño, la parte negativa que se tiene que zanjar, que se tiene que sanar. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver, Leo. Puede ser que estés arrastrando una maldición. Puede ser. Tú no tienes culpa, pero puede ser que estés arrastrando una maldición. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2. La carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Vamos a ver. Voy a canalizar con la semilla sagrada, pero antes de eso lo voy a limpiar. Mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Muy bien. Mi querido Leo, ¿tú tienes un resentimiento con alguien? Porque cuando he estado haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo, me ha salido una mirada, pero que te mira con recelo. Es como que esta persona, sea hombre o sea mujer, es como que te culpa de algo. Es como que este personaje, cariño, a lo mejor te tiene envidia, o este personaje, mi querido Leo, es como que no te quiere ver feliz. Como que tú de repente le hubieras arrebatado algo, o esta persona te culpa del problema que están teniendo actualmente o del problema que han tenido. Es como que ellos, aunque ellos tengan la falta, ellos levantan la banderita blanca. Soy inocente. Tú eres culpable, Leo. Tú, por tu culpa, hemos terminado así. Por tu culpa te he engañado. Por tu culpa estamos ahora en juicio. Tú eres culpable, te dice. No todo tiene que ser amor de pareja. Para un grupo puede ser, para otro grupo puede ser familia. Vamos a ver. Siento, mi querido Leo, que con esta persona tú has tenido una discusión inclusive que se han enterado tu entorno, a lo mejor familias, amigos, personas. Veo como que intenta arrebatarte algo, como que intenta quitarte algo, Leo. Veo esto. Veo que es una persona que de su boca sale de todo menos bonito. Es una persona muy malcriado, sinceramente. Es una persona que dice cosas malas, palabras oesas. ¿Me entiendes? Aunque aparente ser buena persona, de su boca sale de todo, cariño. Vamos a ver. Me está diciendo que un día tocó la puerta de tu casa y es como que tú no abriste a esta persona y luego, al día siguiente, cuando tú te fuiste a ver el patio, es como que tus plantas
estaban muertas o simplemente, cariño, arrancadas o apestaba, algo apestaba ahí, Leo. Es como que te hubieran echado algo, o puede ser su energía. No todo tiene que ser brujería. Puede ser que esa persona tiene una energía muy fuerte, muy mala. Y esa energía, cariño, se quedó ahí. Te recomiendo que eches en la puerta de tu casa o la puerta donde tú vivas, y si tienes un tapiz, lo pones, un petate, ¿no? Pon lo que es una franjita de sal, para que esa mala energía, esa mala vibra, esa envidia no entre. Esto también puede ser, cariño, una competencia laboral. A lo mejor tú tienes un negocio, tienes una empresa y me dice Richard, todo marchaba bien, fue que yo tuve una discusión con esa persona y entonces los clientes empezaron a apartarse. Esto también puede ser. Haz una limpia, Leo. Pon palo santo, incienso, hazte una limpia tú también, Leo. Porque esa energía tú lo arrastras. Recuerda que tú eres como un árbol grande, con frutos, pero hay espinas. A lo mejor tu energía en estos momentos no está bien. Vamos a ver, Leo. Yo lo que siento, Leo, que ellos te culpan posiblemente de que una persona haya cambiado o que ellos han cambiado, pero te culpan a ti. Aquí yo lo que siento, Leo, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor te dice, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Supongamos venga tu suegro, te dice, mi hijo no era así, mi hija no era así, eres tú la culpable para que haya cambiado, para que esté rebelde, para que esté por malos pasos. Eres tú, te dice. Vamos a suponer que una persona te engañó, Leo. Esta persona te dice, tú no me tratabas bien, tú no estabas atento, tú no estabas atenta, tú de repente trabajabas mucho. O sea, te culpa a ti, Leo. Siempre te está culpando. O en el trabajo, en el proyecto, con tu familia, te culpan. Ellos son inocentes. Aquí los culpables son ustedes. Vamos a ver, mi querido Leo. Me muestra como unas joyas. No sé si a lo mejor tú has perdido unas joyas, puede ser el caso, o ellos te han culpado de que tú has cogido unas joyas de ellos. Me muestra unas joyas. Si tú has perdido joyas, Leo, tienes que ir con cuidado, porque eso es algo personal. Si esta persona es mala o es malo, esta persona con esa joya que es personal va a intentar hacer algo en tu contra. Entonces, tú tienes que estar atento, atenta, no dejes tus cosas por cualquier lado o vigila, busca qué es lo que te está faltando en tu casa. Una ropa, una joya, algo personal, Leo. Vigila. Vamos a ver. Últimamente has estado como muy nerviosa, muy nervioso, como que sientes que el tiempo se te va. Como que sientes que me dice Richard, no sé por qué siento que me va a pasar algo. No todos, pero hay un grupo que está así un poco. Recuerda que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No vaya a ser que tu alma te quiera advertir de algo, Leo. Estás un poco nervioso, nerviosa. Es como que sientes que alguien observa, alguien mira. Es como que sientes que algo está en tu casa, que alguien entra en tu casa o que han echado algo. Es como, a veces, mira, a mí me pasaba, Leo, que cuando iba a tener un problema, no porque iban a echar algo en mi casa o iban a robar, no. Cuando iba a tener un problema, ese día estaba con esa sensación de miedo que te sale de la boca del estómago, que estás así, no sé, tu cuerpo está como tenso, no sabes qué pasa. Y a las horas o al día siguiente tenía un problema. El alma avisa, tu alma te avisa, Leo. Si tú quieres evitar esto, busca algo de madera. Sea un cuadro, sea un mueble, tu cama, de madera. Y tú tienes que tocar 3 veces y decir que no se cumpla, que no se cumpla, que no se cumpla, cariño. O constantemente ve repitiendo, esta es madera,
que no se cumpla, que no se cumpla, que no se cumpla. ¿Por qué? Porque la madera, mi querido Leo, no es conductor, es aislante. Entonces, esa energía se va a ir. El otro punto, Leo. Si tú tienes un temor de que va a pasar algo, cuéntalo al agua. Abres el grifo, cuéntalo al agua, que se vaya. Si tú tienes de repente un pensamiento de que esa persona te va a hacer algo, cuéntalo al agua para que se vaya. O abres, cariño, la hornilla de tu cocina, cuéntalo al fuego. Vas a ver que cuando tú lo cuentes al fuego, va a chispear, va a reventar. Pss, va a hacer esto, cariño. Va a reventar. Entonces, esa mala energía se pierde. Ya no pasa, Leo. Porque es como que tú estás sintiendo algo. Sea lo que sea, cuéntalo al fuego, al agua o toca madera. Son tics, te van a ayudar. Lleva contigo siempre una sortija de acero. Pero siento que tu alma te quiere decir algo, Leo. Siento que tu alma, tu espíritu, tu intuición te quiere decir algo. Tienes que hacer caso de las señales. Vamos a ver las características, corazón. Leo. Vamos a ver las características. Para muchos de ustedes, cariño, tienes pesadillas constantemente o te levantas en la madrugada. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, corazón. Piel blanca, cabello negro. Pueden ser también de cualquier otro signo. La carta del as de oros. Si tu problema está relacionado con el dinero o de repente algo que vincule al dinero, juicios también, va a salir a tu favor. Hay una persona de elemento tierra, Capricornio, que te va a ayudar económicamente. La carta de la muerte y de renacimiento. Vas a retomar contacto o vas a saber algo de una persona con la cual posiblemente la relación se terminó, a lo mejor estás bloqueado o bloqueada, puede ser elemento fuego como también elemento agua. Esta persona se pone en contacto otra vez, ¿vale? Pero ve con cuidado porque recuerda que es la carta de la muerte que representa Escorpio y Escorpio son muy vengativos. Entonces, ve con cuidado, mi querido Leo. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo. Un besito, cariño. Haz caso de lo que dicte tu alma, tu corazón. De esa manera, cariño, te vas a evitar muchos problemas. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Leo. Todo va a ir bien.